Bienvenidos al tema estructura financiera. La estructura financiera de una empresa representa el capital financiero de la empresa, sus obligaciones y sus deudas. Las fuentes de financiación básicas en este tipo de estructuras son bien fuentes de financiación propias o ajenas. Propias, pues para entendernos, puede ser el capital social que aportamos a una empresa. ¿Y cuáles son las fuentes de financiación que llamamos ajenas? Por ejemplo, un préstamo bancario. La composición de una estructura financiera, la empresa es relevante a la hora de maximizar el valor de la misma. Poseer demasiados o escasos recursos ajenos o propios pueden ser que provoquen a la empresa en una situación de insolvencia. Aquí también está el binomio rentabilidad-riesgo. Al final, el binomio rentabilidad-riesgo desarrollado por Markovich y por Saar en la Universidad de Stanford, lo que nos aclara en lo que es en la estructura financiera de una empresa, básicamente es que si queremos tener una mayor rentabilidad, pues debemos tener mayor riesgo. ¿Y cómo se enfoca esto dentro de la estructura? Pues con mayores recursos ajenos. El problema es que una mayor rentabilidad asociada a un mayor riesgo también puede tener problemas futuros a una empresa. Entrando en los contenidos que vamos a ver en este tema, podríamos hablar de los siguientes apartados, que son las decisiones de financiación, cuál es la estructura óptima de capital, cuál es la estructura financiera óptima, cuáles son los riesgos del endeudamiento, cuál es el punto de equilibrio de una empresa, cuáles son los efectos del endeudamiento y cuál es el apalancamiento financiero. Empezando por las decisiones de financiación y mencionando una de las frases fundamentales en este caso, que es la utilización de recursos financieros propios para la financiación de la actividad suele ser insuficiente, por eso las empresas buscan fuentes de financiación externa. Aquí, en la búsqueda de fuentes de financiación externo, debemos plantearnos distintas preguntas. ¿Cuál es el coste financiero de una financiación? Podemos tener muchos tipos de financiaciones, pero el coste financiero sea distinto. Con lo cual debemos saber cuál es el coste financiero que tenemos que asumir anualmente y a lo largo de un periodo. Obviamente, la inmediatez o la liquidez de esta financiación también nos puede condicionar. Entonces necesitamos saber exactamente cuáles son todas las condiciones de una financiación. También es necesario saber cuál es la relación entre una financiación esporádica o una financiación recurrente. Básicamente, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Un crédito pues, en el corto plazo pues, para financiar cualquier tipo de actividad circulante o estamos intentando financiar una inversión, con lo cual en un préstamo a largo plazo? ¿O qué proporción es la ideal entre recursos propios y deudas? ¿Cuál es el ratio adecuado para la empresa? ¿En qué plazo estoy dispuesto a devolver esa financiación que he obtenido? Y obviamente en qué moneda quiero asumir el riesgo. ¿Por qué en qué moneda? Pues dependiendo un poco de mi actividad, pues me puede interesar pues, trabajar en una moneda o en otra. También es verdad que trabajar en una moneda distinta a las ventas propias de una compañía puede generar un problema de lo que es riesgo de tipo de cambio. ¿Y qué proporción de los beneficios deben distribuirse? Es decir, qué proporción de los beneficios deben pasarse a fondos propios y con lo cual esa relación que tenemos entre fondos propios y recursos ajenos pues pueda compensarse. Y estas son las decisiones que siempre hay que tomar antes de entrar en cualquier tipo de financiación en una compañía. En cuanto a la estructura óptima de capital, pues al final es lo que hace maximizar el valor de la empresa con unos recursos financieros mínimos. Y para ello pues, podemos hacer distintos tipos de técnicas de análisis para saber si son adecuados o no. En cuanto a los recursos propios, pues hay distintos tipos de cálculos que se le pueden hacer a una empresa para ver la viabilidad de un proyecto, como es el BAN, que es cuál es el valor actual neto de esta inversión, o cuál es el TIR, la tasa interna de retorno, o cuál es el payback de esta inversión. En cuanto a los recursos ajenos, pues hay distintos ratios que muestran la rentabilidad o la viabilidad financiera de una compañía. ¿Cuál es el ratio de cobertura del servicio de deuda? ¿Es superior a 1 o es inferior a 1? Si es inferior a 1, obviamente ese ratio es negativo, con lo cual no debemos asumir este tipo de financiación. En cuanto a la estructura financiera óptima, es la relación entre los recursos ajenos y los recursos propios. Es la razón del endeudamiento, es decir, que hace máximo el valor de la empresa para sus accionistas o mínimo
para el coste del capital medio ponderado, o lo que es lo mismo el WACC. Y aquí debemos plantearnos cuál es el equilibrio patrimonial, cuál debe ser el control de endeudamiento y cuáles son las herramientas que van a controlar la financiación que queramos obtener. Obviamente no debemos ser ajenos a los riesgos del endeudamiento. Un endeudamiento financiero excesivo puede alterar la forma significativa de los parámetros de riesgo. ¿Por qué? Porque un endeudamiento financiero excesivo puede hacer que perdamos el control de la empresa porque no seamos capaces de devolver la financiación. Puede llevarnos a una insolvencia o una suspensión de pagos. Puede llevar a tener una pérdida de flexibilidad financiera. Es decir, pues si requerimos una financiación en el corto plazo, pero estamos muy endeudados, pues igual tenemos una pérdida de flexibilidad financiera y de liquidez. Y puede llevar asumido otra serie de riesgos, como habíamos comentado antes, por ejemplo, un riesgo de tipo de cambio si hemos hecho lo que es el endeudamiento en una moneda inadecuada. Obviamente, para poder analizar cómo son este tipo de estructuras y este tipo de ratios, tenemos lo que se llama el punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio financiero o break-even. Es una herramienta que es imprescindible y que permite hacer un análisis de sensibilidad del impacto financiero. Es decir, si hay distintos puntos de equilibrio, podemos fijarnos en el punto de equilibrio o break-even operativo, que es donde la empresa empieza a ganar dinero o empieza a perder dinero, cuál es el punto de equilibrio financiero o cuál es el punto de equilibrio económico. Debemos tener en cuenta estos conceptos a la hora de hacer cualquier tipo también de financiación. ¿Y qué efectos puede generar el endeudamiento? Pues el endeudamiento altera directa o indirectamente todos los modelos de rentabilidad, con impactos importantes en el beneficio por acción, si es cotizada, en el ROE o en el ROA. En cuanto al apalancamiento financiero, es la comparación entre el ROE y el ROA. Es decir, se realiza para conocer la forma más conveniente de financiar un determinado activo o una financiación. Y aquí podremos saber si un apalancamiento es positivo, es nulo o es negativo. Al finalizar este módulo, lo que debemos ser capaces es de realizar un estudio objetivo sobre la estructura óptima de capital y la estructura financiera óptima. Es decir, un estudio que nos permita analizar si nuestras fuentes de financiación y sobre todo nuestro capital propio es adecuado en función del momento que tenga la empresa en ese momento. Debemos saber calcular la viabilidad de un proyecto a través de varios parámetros como los que hemos comentado antes, tipo BAN, TIR o Payback. También debemos saber qué es el ratio de servicio de cobertura de deuda, cómo se calculan y saber cuáles son los ratios de servicio de cobertura de deuda, por ejemplo, adecuados para una empresa. Distinguir los efectos del riesgo y del endeudamiento y calcular los distintos puntos de equilibrio. Por último, lo que vamos a realizar son 2 casos prácticos resueltos que nos ayudarán a comprender mejor estos conceptos teóricos, que es el cálculo de una financiación óptima y lo que es el punto de equilibrio. Bienvenidos a este tema y muchas gracias.